Hola a todos, bienvenidos a nuestra segunda temporada de podcast, donde hemos querido hablarles de las tendencias gaming en Latinoamérica. Mi nombre es Sandra Vaquero, soy la directora de la división de Smart Consumer Devices en Impresiste, y me acompaña Carlos Delgado, que es nuestro manager de distribuidor en Colombia, y también tenemos un invitado especial que es Germán Laureiro. Nos hemos unido estas dos compañías con el ánimo de impulsar la transformación y con el mayor interés de potencializar el crecimiento de nuestros canales. Por eso hoy los dejo con Carlos. Carlos nos trae tendencias y novedades. Hola Sandrita, ¿cómo están? Muchas gracias a Impresystem, gracias a todas las personas que nos están viendo y escuchando en este momento. Y pues sí, el día de hoy queremos hablar sobre gaming. Entonces para esto, Ger, me gustaría primero saludarte, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, un placer estar acá con ustedes. Buenísimo, Ger, muchas gracias, nos acompaña desde Argentina. Y Ger, me gustaría empezar con la siguiente pregunta: ¿cuáles son las tendencias actuales del gaming, no solamente en Colombia, sino en Latinoamérica? ¿Qué es esto que están buscando los gamers en cómputo, en periféricos? Cuéntanos un poquito. Bueno, a ver, hubo muchos cambios en lo que tiene que ver con el ambiente gaming, más que nada dados por la pandemia, no porque el gaming empezó a crecer en pandemia, nada que ver, el gaming venía creciendo ya desde antes, pero lo que hizo la pandemia fue hacer estallar ese mercado directamente y cambió un poco las maneras de interactuar. Ya se venía dando mucho la socialización de los gamers a través de los juegos, pero la pandemia es como que hizo que eso fuera directamente una revolución. Y entonces ahora el gamer no solo pretende de su equipo que le permita jugar fluidamente al juego que elija, sino que también le permita estar en contacto con sus amigos, charlar, tener la cámara como nosotros tenemos abierta ahora, la cámara streameando. Y no solamente hacerlo eso con sus amigos, que muchas veces lo hacen con herramientas como Discord, sino que también tienen su propio canal de Twitch o de YouTube y hacen todo en simultáneo. O sea, no es más lo de antes de que me importaba solo que mi juego corra bien, sino que tiene que correr bien el juego, pero tiene que poder hacer todo esto otro al mismo tiempo. Y para eso necesito mucho más poder de cómputo, y ahí es donde se nota la diferencia con los procesadores más modernos, ¿no? Totalmente. Ger, cuéntame un poquito, tú mencionas que la tendencia gaming no explotó en la pandemia. Me parece súper interesante entender más o menos desde hace cuánto viene esta tendencia gaming, cuánto ha crecido en Latinoamérica, en Colombia. Cuéntanos un poco, por favor. Bueno, pre-pandemia el segmento gaming venía creciendo alrededor de entre un 8 y un 10% anual en el mercado, que era muy por encima de lo que venía creciendo el segmento de PC tradicional, ¿no? Pero en pandemia obviamente esto estalló, fueron crecimientos de 2 dígitos largos, o sea, arriba del 20-30% anual entre 2020 y 2021. Pero no solamente tiene que ver en, como yo te decía, en cómo cambió la tendencia en lo que tiene que ver con crecimiento, porque se sumó muchísima gente, sino como te decía, como el gamer ya venía creciendo desde antes de la pandemia, y eso tiene que ver con lo que tiene que ver con lo demográfico. ¿A qué me refiero con esto? Yo tengo 46 años hoy, y prácticamente todas las noches dedico 1 o 2 horas a jugar, ¿no? Con amigos, con conocidos. Y lo voy a seguir haciendo porque obviamente el gaming no es algo que te limite en cuanto a edad. O sea, porque hay un deporte, a veces sí, hay un momento que hay que colgar los botines y decir, bueno, hasta aquí llegamos. Pero en gaming eso no pasa. Y todo el tiempo se va agregando gente, los jóvenes, los adolescentes, incluso algunos niños, a partir de la preadolescencia, se van sumando. Entonces es un mercado que está en constante crecimiento. ¿Por qué? Porque no hemos llegado al nivel de saturación. Todo el tiempo se está agregando gente nueva, sin que salga gente de ese mercado todavía. Entonces, eso es lo que hace tan interesante el segmento gaming y lo que hace que crezca más que el resto del segmento PC.
Es decir, según lo que dices, el gaming no ha alcanzado su techo, va a seguir creciendo durante los años que vienen. Y yo creería que por lo menos por los próximos 15 a 20 años el gaming va a seguir creciendo de manera sostenida hasta llegar a un nivel en que tenés desde los 12, 13 años hasta los 60, 65 o más años. Entonces ahí sí ya tienes lo que sí es un mercado maduro, ¿no? O sea que todo el mundo está metido en ese mercado. Buenísimo. Gracias, Ger. Ahora cuéntanos un poco qué trae Intel actualmente para los gamers. ¿Qué es lo que le podemos ofrecer a todos los gamers de Colombia? Bueno, algo muy interesante que introdujo Intel respecto a esto que hablábamos, que ser gamer no es solamente ahora jugar, sino también sociabilizar, tener tus propios canales en social media. Eso fue lo que trajo Intel los procesadores de 12ª generación, ¿no? Esta arquitectura híbrida que tanto nombramos y que tiene que ver con tener lo mejor de los dos mundos. Tengo un procesador súper potente para todo lo que tiene que ver con juegos, pero también tengo mucha cantidad de núcleos y eficientes para todas las demás tareas que no requieren tanta potencia, pero sí tienen que ser ejecutadas al mismo tiempo que estoy haciendo mi juego, ¿no? O sea, que estoy utilizando mi juego. Ahí es donde entra 12ª generación, con su arquitectura híbrida, donde tenemos los núcleos de performance o de rendimiento y los núcleos de eficiencia. Y tenemos, no te olvides, el Thread Director, que es este pedacito de silicio dentro del procesador, que está entrenado con inteligencia artificial y es el que define dónde va a ir a parar cada tarea que nosotros hacemos, ¿no? Si va a ir a un core de performance o de rendimiento o a un núcleo de eficiencia, ¿no? Entonces, eso es lo interesante de 12ª generación que trajo, esta arquitectura híbrida que es completamente nueva y que nos va a permitir hacer todo esto al mismo tiempo, lo que hablábamos, sin ninguna penalidad en nuestro juego, ¿no? Y eso lo podemos hacer incluso desde la gama media, que son nuestros procesadores Core i5, ¿no? No tenemos que irnos únicamente a los procesadores más altos de la gama, sino que a partir de un Core i5 esa experiencia ya está con nosotros. Súper interesante lo que mencionas, Germán, de la arquitectura híbrida, y yo quisiera preguntarte, cuéntanos un poco cuál fue ese salto entre la 11ª y la 12ª generación de Intel. Cuéntanos un poco más sobre performance, cuánto es el porcentaje de mejora entre generación y generación. Correcto. Bueno, lo que teníamos en 11ª generación era que tenía solo los núcleos que ahora llamamos de performance o de rendimiento. Entonces teníamos esos 8 núcleos, ¿no? Si supongamos que comparamos i9 contra i9, por poner un ejemplo. El i9 de 11ª generación tenía 9 núcleos que eran de los de rendimiento. Ahora, en 12ª generación, tenemos 16 núcleos. Tenemos los 8 de rendimiento que teníamos de antes, más los 8 de eficiencia que se agregaron en 12ª generación. Obviamente toda la arquitectura es completamente nueva, con lo cual no solamente tenemos más cantidad de núcleos, sino que esos núcleos son más performantes que los anteriores. Entonces el salto en rendimiento, dependiendo de qué carga de trabajo tomemos, entre 11ª y 12ª generación es de como mínimo un 30% y en algunos casos puede llegar hasta el 100%. Si tomamos aplicaciones que son de render, por ejemplo, que utilizan todos los núcleos a la vez, al tener el doble de núcleos llegamos casi hasta el 100% de diferencia de rendimiento. Wow, el doble de rendimiento de una generación a otra, creo que es algo abismal esto que nos trae Intel. También se lanzó la 13ª generación de Intel Core hace algunos meses. Ger, cuéntanos un poco, sé que no ha llegado a Colombia, pero cuéntanos un poco qué es esto que nos trae Intel. Correcto, sí, estás en lo cierto, se lanzó hace unos meses atrás. Recuerden esto de que Intel no cambia la arquitectura todas las generaciones, sino que en algunos casos hace mejoras para luego pegar otro salto. Este es el caso de 12ª y 13ª generación que comparten arquitectura. ¿A qué me refiero con esto? Que esta arquitectura híbrida de tener núcleos de rendimiento y núcleos de eficiencia se mantiene. O sea, eso no ha cambiado. Lo mismo el Thread Director, que es el que define dónde va a parar cada tarea. Pero sí lo que cambió entre 12ª y 13ª es la cantidad de núcleos. En los i9 pasamos, por ejemplo, de 16 a 24 núcleos. Se agregaron 8 núcleos más de eficiencia. Al agregar más núcleos también se agrega más caché. Recuerden que la caché es esa pequeña memoria que va muy cerca de los núcleos del procesador y que tiene un impacto en el rendimiento, especialmente de los juegos.
y también se le agregó frecuencia. En la generación anterior estábamos en los 5.2 GHz, en esta generación llegamos hasta los 5.8 GHz de turbo, con lo cual todo eso tiene una suma de cambios en decimotercera que termina dando un poco más de rendimiento que lo que tenemos en decimosegunda generación, ¿no? Buenísimo, Ger. Cuéntanos un poco también sobre, escuché alguna vez que los procesadores no solamente traen el rendimiento, sino también están encargados de algunos de los periféricos que trae la computadora, como el Wi-Fi, como diferentes periféricos. Cuéntanos un poquito cómo esta duodécima generación o doceava generación nos va a impactar en nuestro performance, no solamente para el gaming, sino también en Wi-Fi, en todas las cosas nuevas que nos trae Intel. Correcto, sí, es así. Ya que tocaste el tema plataforma, por decirlo de alguna manera, que es todo lo que va alrededor del procesador, hablemos también de los chipsets, serie 600 y serie 700. El serie 600, lo que es H610, B660, Z690, esos se lanzaron con decimosegunda generación. Con decimotercera se lanzó la serie 700, que van a tener exactamente los mismos nombres, pero con 7, B760, Z790, por ejemplo, pero son completamente compatibles entre sí. O sea que nosotros vamos a poder poner un procesador de decimotercera en un chipset serie 600, o sea, en un motherboard serie 600, y también vamos a poder poner un procesador de decimosegunda generación en un motherboard de serie 700. O sea que es completamente intercambiables entre sí, tanto los chipsets como los procesadores. Es 100% de compatibilidad. Después, lo otro que tenemos en cuanto a la plataforma tiene que ver con las memorias. Recuerden que los procesadores, tanto de decimosegunda como de decimotercera, soportan DDR4 y DDR5. O sea, DDR5 siendo el nuevo estándar, ¿no? Pero, más allá que el procesador soporta los dos tipos de memoria, nosotros cuando elegimos el motherboard que vamos a utilizar, el motherboard tiene que ser o DDR4 o DDR5. Y en base al motherboard que elijamos, luego no podemos cambiar. ¿Qué quiere decir? Si no tenemos que cambiar el motherboard. El procesador es intercambiable, pero una vez que elegimos nuestro motherboard, si es DDR4, vamos a tener que utilizar solamente DDR4, y si es DDR5, DDR5, ¿no? Eso a tenerlo en cuenta. También lo que se agregó en la plataforma y que viene con los procesadores de decimosegunda y decimotercera es PCI Express 5.0. Recuerden que en el PCI Express es donde conectamos nuestras placas de video, nuestros discos de estado sólido M2, y cualquier dispositivo, sea una placa externa de cualquier tipo, va conectada a través del PCI Express. Estas plataformas traen lo último, lo que es 5.0, que es nuevo, y vamos a poder conectar todo a la mayor velocidad posible. Incluso ya están en el mercado. Cuando se había lanzado decimosegunda generación, todavía no había dispositivos PCI Express 5.0, como pasa siempre en el huevo o la gallina. Primero tenemos que lanzar la plataforma para que luego aparezcan los dispositivos. Y ahora sí ya tenemos discos de estado sólido y placas de video que son PCI Express 5.0 y que pueden aprovechar eso. Y por último, recuerden que la plataforma ahora viene con Wi-Fi 6E, o sea, lo último que es en generación de Wi-Fi, que para los que no lo saben, la diferencia entre Wi-Fi 6 y Wi-Fi 6E es que trae la banda de 6 GHz. Vieron que ustedes cuando le dan al clic al iconito ahí en Windows del Wi-Fi, les aparecen las bandas de 2.4 GHz y la de 5.8. Bueno, Wi-Fi 6E agrega la de 6 GHz, que es novedad. Y obviamente cuanto más alta la banda, mayor la velocidad. Obviamente también es menor el alcance, siempre hay que tener en cuenta eso, ¿no? Cuanto más alta la banda, más velocidad, pero menor el alcance que tiene. Y todas esas tecnologías que te comentaba vienen en la plataforma de decimosegunda y decimotercera generación. Buenísimo, Germán. Está increíble toda la información que nos compartes. Quisiera entender y recapitular un poco lo que pues, las personas que nos están escuchando deberían llevarse a la casa, y es 1, la nueva arquitectura de Intel, arquitectura híbrida, procesadores de performance y procesadores de eficiencia que permiten hasta 100% de incremento de performance generacional, ¿correcto? Correcto, eso es así. Creo que un segundo punto súper importante, Germán, acá son los periféricos que también trae Intel, todas las plataformas de memoria, de Wi-Fi, etcétera, que nos acabas de comentar. Sí, es súper importante que recuerden el tema de compatibilidad, porque ese siempre es una preocupación para el usuario, decir, bueno, ok, yo ya había comprado una plataforma, en el caso tengo una motherboard chipset serie 600,
puedo poner un procesador de los últimos, en este caso 13ª generación, sí puede hacer el cambio y actualizar a lo último que tenemos, ¿no? Totalmente de acuerdo. ¿Qué otra cosa deberían llevarse los usuarios hoy, Germán, las personas que nos escuchan y nos ven? Tener en cuenta el tema de las memorias, lo que comentamos antes, súper importante al momento de elegir el motherboard que queremos utilizar, saber si ya tenemos memorias disponibles, que seguramente serán DDR4, o si vamos a comprar nuevas, que en ese caso lo más probable es que sean DDR5, entonces tener eso en la cabeza cuando vamos a elegir la plataforma. Hoy por hoy el impacto en rendimiento no es tan grande y el costo también de las memorias DDR5 ha bajado, con lo cual es un poco elegir la que uno más quiera, pero como ustedes saben, siempre que hay cambios de memoria, a medida que va pasando el tiempo, la tecnología nueva se va separando en cuanto a lo que es el rendimiento y va bajando su costo, ¿no? Entonces, lo más probable es que lo ideal sería, si van a elegir una plataforma completamente nueva, que vayan por las DDR5, ¿no? Eso sería lo más importante a tener en cuenta. Perfecto, buenísimo, Germán. Y creo que todo esto, lo mejor de todo es ver que todo está en ImpreSystem. Se encuentra todo en ImpreSystem. Recuerden que ImpreSystem es su aliado. Encontrarán todos estos productos de Intel, la nueva generación, la nueva arquitectura de Intel dentro del mayorista. Ger, para finalizar, cuéntanos qué nos traes para el siguiente capítulo. Pues el siguiente capítulo va a estar súper interesante porque no vamos a hablar de procesadores, vamos a hablar de placas de video. Y para el que estuvo durmiendo debajo de una roca, como dicen a veces, Intel lanzó hace unos meses su primer placa discreta en mucho tiempo, desde no sé, 20, 30 años hacia atrás que Intel no lanzaba una placa discreta. Así que vamos a estar charlando de eso. Las placas son ARC, esa es la marca que Intel le ha puesto a sus nuevas placas de video discretas. Y vamos a estar comentando qué performance tienen, dónde las podemos conseguir, que obviamente va a ser en ImpreSystem, y qué novedades trae con respecto a lo que ya tenemos en el mercado, ¿no? ¿Qué es lo distinto de estas placas de video ARC que está sacando Intel? Buenísimo, Germán, muchísimas gracias. Y como tú lo dices, lo mejor es que lo podemos encontrar en ImpreSystem. Ger, muchas gracias por el espacio de hoy. Gracias al equipo de ImpreSystem por la invitación.